filtros avanzados con macros. Entonces vamos a desarrollar primero que nada un ejercicio pequeño con lo que son los macros y luego nos vamos a pasar a la parte donde hacemos un ejercicio con filtros avanzados con macros. Esa es la intención y pues ya esto, digámoslo así, ya es quizá lo más avanzado que vamos a ir viendo porque la parte de macros es bastante amplio. Es amplio en el sentido de que involucra todo un lenguaje de programación que también asocia un conocimiento bastante técnico que tiene que ver directamente con programar. Sin embargo, ahí hay una diferencia, ¿no? La gente que le gusta programar, otras personas que no les gustan programar. Algunas personas se les facilita, otras personas no. Y eso es, creo yo, la barrera más grande que pudiéramos identificar para lo que es el aprovechamiento más amplio en cuanto a lo que son el tema de macros. Entonces, vamos a empezar por lo básico y en cuanto a lo básico tenemos que aprender primero en qué consiste un macro, o sea, qué es un macro, ¿no? Pues digamos sencillamente que un macro es un proceso que involucra un grupo de instrucciones dentro de Excel. O sea, es un proceso que agrupa también una serie de instrucciones y a ese proceso le vamos a poder asignar un nombre. O sea, es un proceso, viene siendo un grupo de instrucciones y ese grupo puede llegar a tomar un nombre. Entonces ahí es donde le vamos o le asociamos un nombre a ese grupo de instrucciones dentro de Excel, con lo cual podemos hacer llamadas en el momento que se le considere necesario, pero hay una cuestión que es importante entender y es que ese proceso que yo les estoy mencionando tiene que ser algo repetitivo, o sea, algo muy, voy a decir, bien repetitivo de tal manera que yo pueda venir y pueda pensar en hacer un macro para que se pueda automatizar a través de lo que es esta técnica, ¿no? Esta herramienta. Entonces ahí es donde yo creo que sí debemos empezar a entenderlo. En pocas palabras voy a decir, son grupos de instrucciones que les podemos asociar un nombre. Y luego esos grupos llamados macros los vamos a poder llamar desde algún punto. Normalmente esos puntos vienen siendo como botones o bien objetos que les podemos asociar el o la macro que nosotros consideremos. Una macro es también vista como que fuera un programita pequeño y ese programita que usted debería de, o cada uno de nosotros que lo vamos a hacer, deberíamos de saber qué es lo que hace cada una de las macros. ¿De acuerdo? Los niveles de, voy a decir, encadenamiento de macros y eso, pues puede llegar a ser tan grande que usted puede llegar a construir toda una capa automatizada de cosas para el desarrollo de cualquier tipo de aplicación. O sea, no hay una área que yo le pueda decir, esta es el área específica en donde usted va a usar macros. No. O sea, Excel es Excel, se aplica para cualquier área donde se manejen números, donde o donde la persona considere que le va o le puede servir. Y ahí, en términos de automatización, cabe completamente lo que es un macro. Bueno, entonces hagamos un ejemplo básico para que podamos comprender de qué se trata. Primero que nada, existe una manera muy, muy sencilla, muy, digámoslo así, práctica, muy inductiva para enseñarnos o aprender nosotros
¿Qué es lo que hace un macro? Entonces, acá en Excel lo primero que vamos a pensar es, bueno, ¿dónde empiezo un macro y dónde lo termino? O sea, esas definiciones están específicamente asociadas a lo que es una acción de grabar macro y la otra es detener la grabación del macro. O sea, yo lo que hago es encender lo que es la grabación del macro. Hago una serie de pasos que son los que quedan grabados o agrupados, que es lo que va captando Excel. Y esos pasos, al final cuando venimos y detenemos la grabación del macro, son, en ese momento es que ya son como encapsuladas y se le asigna un nombre, tal y como nosotros le ponemos desde un principio. Entonces, ¿dónde están esos botones o cuáles son para yo iniciar esas acciones de grabar macro y detener grabación del macro? Bueno, entonces básicamente lo primero que tenemos que mencionar es que hay dos ubicaciones donde lo vamos a poder encontrar. La primera sería en esta opción que se llama, que dice Vista. Aquí en Vista usted al final va a haber una sección que dice Macros. Entonces aquí en Macros, si usted abre en esta flecha hacia abajo, le salen tres opciones. Una es ver macros, la otra es grabar macro y la otra es usar referencias relativas. Vamos a trabajar con estas dos por los ejercicios básicos, pero esta es una de las dos formas. La otra forma es, si usted tiene habilitada en su Excel la opción en el menú principal que dice programador, usted le puede dar ahí y va a ver que hay una serie de botones de herramientas que están relacionados con muchas cosas que tiene que ver o que están asociadas a lo que es el perfil de un programador. Por eso es que la pestaña o la opción se llama así, al menos en español lo tenemos así. Si su Excel está en inglés, pues debería decir developer, ¿de acuerdo? Que es lo mismo, que es como desarrollador. En español, pues ya es más técnicamente conocido como programador, ¿verdad? Entonces, si usted lo tiene habilitado, enhorabuena, solamente lo usamos, ¿verdad? Como tal. Y vamos, pero en la mayoría de ocasiones, cuando no lo hemos usado, entonces no está habilitado. Entonces, si no está habilitado, entonces tenemos que proceder primero con habilitarlo. ¿Se recuerda usted cuando habilitamos aquella sección de, ¿cuál fue? O sea, habilitamos una opción. Ah, sí, la clase anterior vimos lo que es el análisis estadístico, nos metimos por allá en unas opciones y por allá sacamos una ventanita donde elegimos aquí está el análisis de datos y ese es el que tenemos que habilitar. Entonces, más o menos por ahí va este tema de cómo habilitar esta opción acá de programador para que yo pueda ver este conjunto de botones de herramientas. Pues básicamente lo que tengo que buscar es la opción de personalizar la cinta de herramientas, que es esta que está acá, la cual podría llegar siempre de la misma manera dándole clic aquí en algún área en blanco y aquí dice personalizar la cinta de opciones. Esa es una manera muy directa. También puede venir usted acá a la opción de archivo y buscamos en lo que es la opción de opciones, o sea, hasta abajo dice opciones. Nos va a salir esta ventana y vamos aquí justamente donde dice personalizar cinta de opciones. Cuando en la clase anterior del lunes, cuando fuimos a buscar lo que es el análisis de datos, nos fuimos por aquí, por donde dice complementos. En este caso, nos tendríamos que ir por personalizar cinta de opciones. Y al darle ahí, pues vamos a poder ver una serie de instrucciones que nosotros mismos vamos a poder habilitar o deshabilitar para poder ver o no ver en lo que es puramente en nuestros menús de opciones.
Específicamente aquí del lado derecho es donde usted debería de buscar esta sección o esta opción que dice programador. Aquí usted la está viendo. Dice, pues usted ahí ve que tiene varios temas involucrados, que dice código, que dice complementos, que dice controles y que dice XML. Específicamente usted tiene que tener activado este checkbox, este acá, que dice programador. Si no lo ha visto en su Excel, pues seguramente aquí va a estar desactivado y lo tendríamos así, digamos, así deshabilitado y tendríamos que habilitarlo nada más. Luego de estar habilitado ahí, le damos a aceptar y ya debería de aparecer en el menú principal lo que es la opción de programador. Dentro de las opciones o los botones de herramientas de la opción programador, usted va a poder visualizar del lado izquierdo que tenemos la opción de macros. ¿Okay? Algo equivalente a lo que tenemos allá, sin embargo, acá si yo le doy en macros nada más, pues me va a tirar una ventanita donde me muestra los macros que en este momento hay. Como no tenemos ninguno en este libro de Excel, no pasa nada, no vemos nada. ¿Okay? Le vamos a dar cancelar. Tenemos otras opciones relacionadas que están allá en aquella listita, ¿no? Grabar macro y usar referencias relativas. ¿De acuerdo? Entonces, estas tres funciones son básicamente las que usted va a poder encontrar acá mismo en la opción de vista, opción de macros, una flechita, tenemos ver macros, grabar macro y usar referencias relativas. Entonces, de cualquiera de esas dos maneras, nosotros lo que tenemos que iniciar es la acción de grabar macro. Entonces, la grabación del macro es tan sencillo como darle clic ahí, ¿verdad? Grabar macro, pero en realidad yo tendría que venir y hacer un repaso de cuáles serían las acciones que debería de grabar. Es como una especie de ensayos, ¿verdad? O sea, por eso decía al inicio, el proceso que va a representar ese grupo de instrucciones, que es la macro, debería de estar muy bien pensada y estar seguros de que es algo repetitivo lo que yo voy a grabar. No es algo que pueda cambiar, no. Lo que yo grabe, eso es lo que él va a registrar y eso es lo que me va a ejecutar la próxima vez que yo lo llame. Por eso es que es bien importante tener bien claro qué es lo que uno quiere lograr. Para hacer un ejemplo básico de una macro, vamos a pensar en lo siguiente. Yo tengo aquí un conjunto de datos que son ventas de productos en ciertos departamentos de Guatemala. Y también tengo dos variables pues, que son numéricas o tres, cantidad, total, venta y ganancia. Estas tres variables son las que yo me puedo basar en este momento para poder saber qué hacer. Entonces, algo muy sencillo, algo que puede ser básico, yo le voy a generar acá algo como, por ejemplo, eh, que diga total, digamos, ¿qué vamos a hacer? Ahorita no estamos grabando, pero total venta, dos puntos. Aquí abajo, unidades vendidas, dos puntos. Ganancia, total ganancia, dos puntos. Y por ahí un promedio de ventas, dos puntos. Digamos, usted quiere ver eso de la información que usted pueda poner en esta parte. Con esto yo le diría a usted, mire, estos les vamos a poner aquí un bordes, o sea, en todos los bordes, para que podamos ahí ver el resultado. Entonces, el total de la venta, ¿qué debe ser? O sea, si yo vengo y me vengo aquí a ponerle sumatoria, el total de la venta estaría dado por este grupo de instrucciones, o perdón, de celdas, de valores a sumar. Luego deberíamos de sumar lo que son las unidades vendidas. Me pongo ahí en el punto, en la celda donde deseo el resultado. Le doy sumar la cantidad o unidades vendidas. Ahí está. Le doy enter. Me sale el valor. El total de la ganancia igual es algo muy similar a la primera. Es equivalente, solo cambia nuestra columna.
Y el promedio de las ventas, pues que ya sí cambia la operación que yo le voy a aplicar al grupo de celdas. Por lo tanto, acá ya no agarro la suma, sino que abro aquí el listado, le doy promedio y marco las celdas o el grupo de celdas que yo deseo sacar el promedio. De manera que ahí tengo ya ciertos datos y ustedes pues ya tienen los resultados. Pero bueno, la idea, imagínese usted que usted recibe un archivo de estos, no sé, uno por departamento, por ejemplo. Si usted recibe eso y quiere rápidamente venir y tener estos resultados, ¿qué debería de hacer? O sea, una opción es a través de un macro, o otra opción podría ser solamente generar sumatorias aquí abajo y luego sacar un promedio por cada uno de ellos. Es una manera muy corta, ¿no? Pero estamos en un ejercicio en el cual queremos demostrar la existencia, bueno, la creación, la existencia de un macro y lo que es en sí el conocimiento de las instrucciones que son grabadas. Por eso es que me voy a limitar a estas instrucciones que yo he realizado. Ya ustedes tienen una idea de qué es lo que queremos lograr. Quiero básicamente lograr 4 datos de aquí de las variables. Quiero conocer esto, pero imagínense que cada archivo que venga, que tenga esta estructura, que va a cambiar en términos nada más de número de ventas, entonces resulta que yo voy a tener que estar haciendo lo mismo por cada uno de ellos. O sea, cuando puedo pensar en un proceso más mecánico, como un macro, para poder solamente pegar los datos y ejecutarlo a través de una combinación de teclas, por ejemplo, que haga la llamada a ese proceso para la creación de estos cuatro cálculos que tengo yo aquí. Dicho esto, entonces, la idea está ya más o menos clara. Y por lo menos, bueno, en este momento lo que voy a hacer es eliminar estas dos columnas porque no tengo nada. Lo que tengo que hacer es grabar estos mismos pasos que hice para que lleguemos a tener hecha nuestra grabación de ese macro. Esa es la idea, así que vamos a marcar estas dos columnas y las vamos a eliminar. Bueno, ahí estamos. Como que nada, ya, pero ya hicimos, ¿no? El ejercicio, el ensayo de qué es lo que quiero lograr. Así es de que vamos a empezar. Entonces lo primero es activar la grabación. Voy a venir aquí a la parte entonces de vista. Abro acá, grabar macro. En este momento lo que hace es que me pide el nombre que le quiero poner a esa macro o a ese proceso, o a ese grupo de instrucciones, como le quiero denominar. Entonces yo le voy a poner, eh, vamos a ver, operaciones básicas, ¿de acuerdo? Operaciones básicas. Si yo, si yo le quisiera poner, aquí dice, ¿no? Tecla de método abreviado. Control más una letra. Si yo quisiera, por ejemplo, ponerle un control J, entonces yo puedo venir y decirle, mira, quiero control J, pero aquí, como yo lo puse en mayúsculas, él me captó. Yo lo tendría que ejecutar así, pero puedo hacer que yo solamente le ponga minúsculas y entonces me ahorro lo que es el presionar la tecla Shift, por ejemplo. Entonces, esto es para que el grupo de instrucciones que vamos a guardar en este momento sean o puedan ser llamadas a través de la combinación control más J. O sea, es una manera muy rápida para hacerlo. Yo en este ejercicio no le voy a asociar, ¿verdad? Pero sí es importante saberlo, que usted le puede asignar una combinación así para que sea práctico. Lo único es que si se acostumbra a hacer esto, lo que va a pasar es que puede hacer que usted tenga, no sé, 5, 6, 7 macros en un momento dado y entonces sí nos va a complicar porque ahora usted mismo va a generar un listadito por ahí, control J, control N, control Q, control, qué sé yo, L, control, o sea, va a poder tener con 5, ya va a tener que tener un control aparte de cuál es la letra que pueda estar asignada a cada uno de los macros, pero ahí está la opción
Y es totalmente válido que podamos decidir asociarle una letra, ¿verdad? A la macro en un momento dado. Luego guardar macro en este libro, pues sí, en este libro vamos a grabar la macro. Si usted le quiere poner una descripción, entonces la escribe acá, ¿de acuerdo? Entonces lo vamos a dejar solamente con el nombre de la macro y lo vamos a dar a aceptar. Entonces ahorita yo tengo ya activada la grabación. Eso significa que a partir de ahorita, cada paso, cada instrucción que yo haga, Excel registrando, va a estar registrando cada una de esas instrucciones. Entonces, vamos a ver, vamos a la obra y entonces me voy a colocar primero por acá, voy a ponerme por acá, voy a hacer un poco ancho acá y le voy a poner eh, total venta, enter, unidades vendidas, dijimos, de ahí total ganancia y luego lo que es promedio de ventas, dos puntos. Vamos a ponerle ahorita negría, marco yo esto, voy a inicio, negría. Ahora voy a marcar estas cuatro celdas y le voy a poner línea a todos los bordes. Y entonces ahora voy a empezar con los cálculos. Entonces me coloco aquí en la primera, que aquí lo que quiero es el total de la venta. Entonces sumatoria, marco el total de la venta, enter. Luego las unidades vendidas también es una sumatoria. Las unidades vendidas, aquí están, enter. Luego total de la ganancia también se usa la sumatoria. Total de la ganancia está acá, enter. Y luego tenemos que calcular el promedio de la venta. Entonces voy a seleccionar aquí el promedio y selecciono todas las celdas que tienen donde están las ventas. Siguiente y listo, ¿verdad? Entonces me voy a colocar aquí, voy a finalizar aquí arriba, por eso le di clic ahí. Y ahora sí, yo ya terminé los cálculos y por lo tanto el siguiente paso es ir a detener la grabación. Para detener la grabación, entonces yo voy a regresar aquí a la parte de vista, macros, y ahora dice detener grabación. Si yo me voy a programador, también está ahora, ya no dice grabar macro, ahora dice detener grabación en los dos lados, ¿no? Cualquiera de los dos puntos está bien, lo importante es detener la grabación. Por lo tanto, ya ahorita detuve la grabación, ya no importa qué es lo que haga, o sea, ahorita yo voy a decir, ya, o sea, ya ahorita ya no estoy grabando, por lo tanto ya me puedo mover donde yo quiera y hacer cualquier movimiento. Bueno, esto que yo acabo de hacer, necesitamos ahora. Yo entiendo internamente, entiendo que acabo de grabar un macro, pero eso yo lo sé nada más. O sea, quiere decir, yo lo tengo entendido, así lo comprendo, pero tal vez vale la pena ir a comprobar, ¿verdad? Si existe ese macro realmente. ¿De acuerdo? Para poder comprobar eso, voy a venir aquí a macros, la sección de macros, y veo yo el listado. O sea, antes que yo les mostré esto, no tenía nada. Ahora tengo uno, que es la que acabo de grabar, dice operaciones básicas. Entonces lo voy a cancelar. Ya vi que ahí está, por lo menos ya vi que existe en el listado. Ahora viene la comprobación si funciona o no funciona. Entonces, ¿cómo lo vamos a comprobar? Voy a cerrar esto, eliminar. Entonces es como que yo no tenga nada, como que usted ponga nada más sus datos, los pegue acá. Lo único que sí le puedo decir es que para poder hacer funcional esto, debería de grabarse los datos a partir de lo que es que quede, digamos, libre la primera fila y libre la primera columna, porque yo así generé, digámoslo así, los macros como tal, como que yo acabo de grabar, así lo hice.
Si yo hubiera pensado primero en eliminar esta fila y la columna, pues hubiera sido oportuno hacerlo en ese momento. Es decir, ajustes que le querramos hacer a un macro que ya está o ya fue grabado. Usted tiene dos caminos. El primer camino es volver a grabar el macro. Para un macro que es pequeño, yo no tendría ningún problema en volver a grabarlo. Pero a veces los macros pues son más extensos, ¿no? Con más instrucciones. Por esa razón, vale la pena considerar la segunda opción, pero para la segunda opción yo les voy a decir y después lo voy a demostrar que es mucho más complicada porque ya tiene que ver con el conocimiento de las instrucciones en un lenguaje de programación interno que tiene Excel, que está basado en el antiguo o el clásico y moderno también porque existe todavía el famoso Visual Basic. Entonces ahí es donde entra el tema de la programación. Entonces en esa segunda opción para venir y hacer un ajuste como el que yo le estoy diciendo, de eliminar esta fila y esta columna, por muy pequeño o grande que sea un ajuste, va a tener que meterse con lo que es la modificación de un conjunto de instrucciones que están basadas en ese lenguaje de programación. Pues ahí está un poco la dificultad para todos aquellos que no, pues que no saben mayor cosa de programación o que sencillamente no les gusta la programación. Entonces, vamos a comprobar si funciona o no funciona. ¿Está bien? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues básicamente voy a ir a ejecutarlo. Voy a ir a ejecutarlo. ¿Cómo hago para correr ese macro? Pues lo que voy a hacer es que me voy a venir ahí a la sección de macros, donde estaba. Ya que está seleccionado el macro, aquí hay un botón que dice ejecutar. Entonces le voy a dar aquí, ejecutar, y veo yo que ya me lo ha ejecutado, ¿verdad? Miren este ajuste acá. Es importante que, o sea, eso no me lo tiró cuando yo lo grabé, si no lo hubiera ajustado. Acá, en realidad, debí haberlo ajustado en la grabación, ¿ok? Pero ven ustedes que sí me lo ejecutó y me hizo lo que yo grabé. Entonces lo puedo probar otra vez. Voy a macros, selecciono y le doy a ejecutar. ¿Ok? Entonces el ajusting es esto. Es algo que pues digámoslo así, se quedó ahí. Ahora, ¿qué puedo hacer yo acá si esto está así cerrado? Y digo, bueno, voy a tratar de ir a modificar el código del macro. ¿Cómo hago para ir a modificar el código del macro? Pues básicamente aquí le voy a presentar a esta ventana. Aquí hay una opción que dice modificar. Entonces si usted se mete acá a modificar, lo que va a pasar es que nos va a llevar directamente al área y el ambiente en el cual vamos a ver las instrucciones de ese lenguaje de programación basado en Visual Basic, que precisamente se llama, aquí ustedes pueden ver, Microsoft Visual Basic para aplicaciones. Es el famoso VBA, pues o el VBA, ¿verdad? Que significa Visual Basic Applications o Visual Basic for Applications. Este ambiente, déjenme comentarle que está asociado por cada uno de los documentos de Excel que nosotros trabajamos. Por si no lo sabía, ahora ya lo, ya lo sabe. O sea, todos los documentos de Excel, todos absolutamente, tienen la posibilidad de llegar a este ambiente. O sea, este perfil, esta parte es donde nosotros podemos hacer programas chiquitos, medianos y complejos. O sea, ¿de qué depende? Depende del conocimiento y la habilidad de cada quien en el tema de la programación. No depende de otra cosa. O sea, ahí sí, entre más conozca usted este lenguaje, más cosas puede llegar a desarrollar y automatizar. ¿De acuerdo? Em, Vamos a tratar de
hacer la modificación, ¿está bien? Por ejemplo, yo me recuerdo, o sea, primero que nada, quiero que identifique aquí el nombre. Yo lo marqué ahí, operaciones básicas. Y aquí dice sub y el nombre. Este sub él lo pone. El que puse yo fue este nombrecito nada más. Y luego él captó todas estas instrucciones, miren. Pero faltan mucho más, mucho más, mucho más. Hasta aquí, ¿ve? Hasta aquí llega el código, miren. Todo esto fue lo que grabó él de todo lo que yo, o de lo poquito que yo hice allá, él lo hizo así de esta manera. ¿Ok? Ahora, si lo queremos modificar, primero lo tengo que entender, pero vamos a tratar de ir más directo, ¿de acuerdo? Más directo. Por ejemplo, veamos acá. Esto que va acá esto es una selección de una celda. Esto que está acá es la asignación de un ancho de columna. Miren, column width, o sea, el ancho de columna. Le asigna un ancho específico. Esta que está acá es la que yo puedo venir y tratar de encontrar. Sin embargo, ahí es donde quiero ver si es fácil o no, ¿verdad? Porque aquí es donde yo estoy viendo un poco la dificultad de esa parte de L2.L, que debería de ser bueno, en este caso no hay ningún problema porque es solo la definición de la columna. Eh, Acá lo que yo quiero es identificar primero cuál es la que nosotros necesitamos modificar. Voy a ir si usted se fija acá, yo tengo las dos, miren las dos ventanas. Tengo mi documento puramente que conozco de Excel y tengo la ventana nueva que se abrió, que está asociada al primer documento. Entonces me voy a ir al primer documento y voy a ver cuál es la columna. Es la columna que está a la par, que se llama M. Como se llama M, entonces voy a intentar hacer el ajuste acá en el código y acá mismo le voy a asignar, solo por curiosidad me voy a ir a checar el ancho que tiene en este momento. Aquí dice 10.18. ¿Lo vieron? Acá, aquí me 10.10. Yo presiono aquí como que voy a modificar el ancho y me tira cuál es lo que tiene ahorita. 10.18. Si yo lo quiero ajustar a algo que me ayude ahí, tendríamos que venir y copiar esta fila. La voy a copiar y la voy a pegar a continuación. Voy a abrir esto y lo voy a pegar, pero aquí le voy a poner la M. ¿Sí? La M. Digámoslo así, como que yo estuviera insertando una acción nueva, pero ya no quiero volver a grabar. Entonces me vengo acá y hago la modificación. Como era 10.18, bastaría con que le ponga, no sé, un 12, por ejemplo, o un 14. No sé, solo 14.36, así que se quede, solo por comprobarlo, ¿no? Ahora, ya que hice esta modificación, hay algo bien importante que usted tiene que saber. Siempre que yo ponga un macro en un documento de Excel, tengo que saber que tengo que, tengo que cambiarle el formato al archivo de Excel. Es decir, a partir de que yo tengo un macro, debo hacer un grabado, o sea, aquí en esta parte que dice guardar. Ya, aquí voy a guardar, pero en esta parte, miren, eh, hay una excepción porque yo tengo que cambiar el formato. O sea, el formato, la extensión es XLSX en este momento, pero yo tengo que guardarlo como XLSM, que es la M es de macros. Entonces voy a cerrar esto y acá. Vamos a ver si me lo permite de una vez acá. Libro de Excel habilitado para macros. Miren, o sea, está aquí la opción. O lo puedo hacer acá desde esta hoja. Le voy a dar yo guardar como.
Y aquí en esta sección de donde está el tipo, yo le voy a cambiar el formato que es libro de Excel habilitado para macros, que es XLSM. Entonces lo selecciono y ahora le doy guardar. Con esto, con esto ya mi archivo ya no es XLSX, ahora es XLSM. Ya me voy a ir a la sección de la programación y aquí ustedes pueden ver arriba, miren, está el nombre, o sea, día 8 ventas, punto XLSM, porque ese fue el nombre el formato que le cambié. Ya que lo tengo así, entonces voy a cerrar esta ventana y voy a borrar esto, voy a borrar perdón, voy a eliminarlas para que regresen a su ancho normal o por default de las columnas. Entonces ahora voy a ejecutar nuevamente el macro, a ver si me funcionó la parte de la modificación que hice. Ahí está, ¿ven? Entonces lo ven. Ahora, antes me salían ahí los símbolos de numerales, ahora como yo le cambié el ancho ya usando la segunda opción de modificación, em, aquí estoy comprobando que me funciona nada más. ¿De acuerdo? Entonces, esto es el concepto básico de lo que hace un macro. O sea, es como agrupar instrucciones y algunas acciones, ¿no? Que hicimos ahorita de conocer el ambiente de la programación de los macros más lo que es la modificación de uno de esos pasos. Bueno, em, tenemos también otras formas de asociar a los macros. Y voy a hacer lo siguiente, voy a volver a eliminar estas dos columnas. Y si yo lo quisiera ejecutar, tendría que venir otra vez a macros, buscar en el listado y listo. Pero les quiero enseñar nada más cómo lo asociamos a un botón, a algo que podemos llamar botón. Aquí a un lado yo voy a poner un objeto que lo voy a usar como un botón y para hacer eso me voy a venir aquí a la opción de insertar. Acá hay una opción que dice ilustraciones y en ilustraciones tengo otra que dice formas. Como dice formas, voy a poder seleccionar cualquiera de estas formas, la que ustedes quieran, pero obviamente hay que buscar una pues que se adapte. Yo me voy a ir por el lado de este, que me gusta, casi siempre me gusta usar el rectángulo con esquinas redondeadas. Lo voy a seleccionar y ahorita acá puedo venir y poner eh, este objeto, o sea, porque es un objeto visual el que yo estoy poniendo ahí. Le voy a dar doble clic para poder editar su interior y voy a poner la palabra calcular. Entonces a la hora de poner eso, lo voy a dar en inicio y lo voy a dar centrar para que esa palabrita se centre dentro de lo que es el objeto visual de rectángulo. Bueno, ya que está ahí el objeto como tal, ahí sí que lo puedo seleccionar, lo puedo modificar, lo puedo mover como yo quiera, pero acá lo voy a dejar ahí a la par porque lo que quiero es le quiero asignar. Vamos a ver si no nos quedó afectado por las dos columnas. Quizá lo voy a hacer un poco más angosto. Y estando así, le voy a dar clic derecho y ven ustedes que salen un montón de opciones, dentro de las cuales hay una que dice asignar macro. Entonces, el asignar macro, me va a salir la ventanita que me muestra cuando yo me voy aquí a ejecutar macro. Básicamente lo que voy a hacer es asociarle el macro que deseo, en este caso sería el único que tengo, selecciono el macro y le doy a aceptar. Con esto yo lo que hice fue nada más asociarle el macro para que cuando yo acerque el mouse, fíjese bien cómo va a cambiar el puntero del mouse. Ahorita tengo una crucita blanca, pero cuando yo me ponga sobre el botón ahora, ya el puntero cambia a manera como que es un hiperlink, o sea, es un hipervínculo, ¿no? Y eso lo que me dice es que sí ya está detectando el macro para que se pueda ejecutar. Pues ahora en lugar de venir aquí a la pestaña de vista o programador, macros, en lugar de hacer esto, sencillamente le doy clic aquí, en ese botón. Entonces le damos ahí
Listo. Lo que hace es llamar y ejecutar al macro. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a eliminar. Eh, Traigo otros datos, los pongo y le digo calcular. Listo. ¿Lo ve? Entonces, eso es empieza uno, ¿verdad? Como a automatizar un poco las cosas. O sea, yo sé que falta mucho, o sea, hay muchas cosas por automatizar, eso ya depende de ahí sí que la imaginación y la capacidad de cada uno de nosotros, ¿verdad? Para visualizar hasta dónde yo puedo aplicar macros para automatizar las cosas. Créanme que, créanme que los niveles de automatización pueden llegar tan lejos, pero tan lejos que a veces uno no tiene idea. En mi vida, yo me he topado a un par de personas, o sea, no son muchas tampoco. Me he topado a un par de personas que me han dejado de verdad sorprendido con el uso de Excel. O sea, usar Excel no es nada más meter datos, usar datos, poner una formulita aquí, una formulita allá, y muchos ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos, ¿verdad? En esas cosas, tabulamos, ponemos bonito una tabla y eso, ¿ok? Pero ver a personas que de verdad aplican las macros en un nivel puramente, puede decir, sofisticado, o sea, desarrollan, prácticamente están desarrollando aplicaciones completas con Excel. ¿Ves? O sea, ese nivel de desarrollo de cosas en Excel yo lo comparo con todo un sistema de información que nosotros como informáticos podemos desarrollar a través de otras técnicas de programación, utilizando otros lenguajes de programación para Internet, por ejemplo, para desarrollar ERPs, para desarrollar CRMs, para desarrollar sistemas de información en general, pero lo hacemos eh, aplicando nuestros conocimientos de desarrollo de sistemas. No venimos y nos enfocamos en algo como Excel, ¿verdad? Pero esto que la gente, que las dos personas que yo he conocido en mi vida, digo yo, o sea, estas personas han alcanzado un nivel suficiente para que, para que aprendan otros lenguajes de programación y puedan desarrollar mucho más cosas como las que están haciendo en Excel, ¿verdad? O sea, ahí, ese es el punto que yo pudiera compartirles porque sí, definitivamente estamos hablando de un nivel de control y de desarrollo en cuanto a las macros, ¿verdad? Aplicadas. Pero bueno, o sea, insisto, para poder llegar a desarrollar eso sí se necesita superar muchas cosas, o sea, tomar habilidad, desarrollar una lógica superior para desarrollar cosas. Pero todo se puede, o sea, sí. A veces lo hacemos por necesidad en el trabajo, a veces lo hacemos, muy pocas veces lo hacemos porque me atrae y yo me meto personalmente, me gusta aprender, por ejemplo, y lo que tengo que hacer es invertirle horas, de horas a lo que son estos temas para poder irlos dominando, irlos aplicando, irlos desarrollando, conociendo y ahí sí que evolucionando en el campo como tal, ¿verdad? No es nuestra pretensión que usted llegue a hacer eso, pero sí a mí me gusta mucho extender la visión para que sepan hasta qué punto se puede llegar. Bueno, excelente. Entonces, el tema de la introducción de los macros se queda hasta acá y vamos a pasar a una pequeña aplicación un poquito ya más completa. ¿Está bien? Donde vamos a combinar a los macros con lo que se conoce como filtros avanzados. O sea, podemos tener filtros básicos como los que hemos hecho. Ahorita yo voy a eliminar esto. Voy a eliminar esto. Y también voy a eliminar este botón. O sea, vamos a ver. Eh, un segundo. Ok, quiero eliminar esto. Vamos a ver la asignación del macro.
aquí ya no la tiene y aquí ya me trueno el botón, el objeto. Bueno, volviendo al punto entonces, este archivo me quedó como XLSM, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no voy a tener problema. O sea, si yo empiezo de cero, yo tengo que asegurarme que sea formato XLSM. ¿Qué vamos a hacer entonces en este segundo tema de hoy? Lo que voy a hacer es un proceso para hacer una selección de esta información en función de los criterios de selección que me pueda dar esta misma tabla. ¿Cuáles son los criterios de selección? Ya los hemos visto, por ejemplo, en la parte de los gráficos dinámicos, en la parte de la tabla dinámica, vemos o vimos que cada una de las columnas se convierte en una variable que yo pueda utilizar para mi análisis. Entonces, esto es lo que yo tengo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una pequeña aplicación utilizando una macro y un filtro avanzado para hacer, como quien dice, la pequeña selección y ponerlo a funcionar, ver cómo funciona. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Fíjense en esto. Lo primerito que voy a hacer es ponerle un nombre a esta tabla de datos. Esto que yo tengo acá, le voy a poner un nombre. Pero, ¿cómo así? O sea, ponerle un nombre a estos datos. Resulta que yo puedo ponerle nombres a grupos de celdas que yo marque, le puedo poner un nombre. No sé si usted sabía. O sea, yo puedo seleccionar un grupo de celdas y decir, le voy a poner un nombre a este grupo de celdas que yo marco ahí. ¿Cómo lo pongo? ¿Cómo le pongo nombre? Entonces, voy a seleccionar mis datos, porque esto es mi tabla de datos. Ya que está marcado el grupo de celdas, me vengo aquí a la esquina, miren, donde dice cuadro, bueno, no, ahí dice B2, ¿qué es B2? Es el nombre de la celda que sería la primera celda del grupo en la esquina superior izquierda. Esta es la B2, pero ese B2 le voy a dar clic y lo voy a borrar. Entonces, acá le vamos a poner fuente datos, ¿sí? Fuente datos al grupo de celdas. Le voy a dar enter y en este momento, esta tabla para Excel va a ser reconocida con el nombre de fuente datos, ¿de acuerdo? Si yo me muevo en las celdas, usted ve allá en la esquina, aquí donde está el nombre de la celda, aparece el nombre de la celda donde yo estoy ubicado. Si yo marco un grupo de celdas, aparece la primera celda del grupo que yo tengo seleccionado. Si marco este grupo, ahí está la primera celda, que sería la C15. Si yo vuelvo a marcar mi tabla, o sea, ese grupo, miren allá en la esquina, ¿qué dice? Fuente de datos. Ya él ya lo tiene guardado. Ya él ya lo tiene identificado. ¿Ok? Así es de que en cualquier punto ahora de este libro, donde yo llame a lo que es fuente de datos, va a hacer referencia a este grupo de celdas que representan mi fuente de datos. Va, ese es el primer paso. Segundo paso, voy a abrir una nueva hoja y aquí le voy a poner un macro-filtro, ¿sí? Macro filtro le puse. Puede ser cualquier nombre, usted le puede poner cualquiera. Pero yo acá, ¿qué es lo que quiero en esta nueva hoja? En esta nueva hoja lo que voy a hacer es que voy a copiar nada más los encabezados. Control C. Y lo voy a pegar aquí, en la fila 4. ¿Ok? No, en la 6. En la 6. Entonces lo pego acá. Listo. Y luego me voy a venir aquí a la 12, ¿de acuerdo? Y lo voy a volver a pegar. ¿Sí? O sea, dos veces me va a preguntar, ¿verdad? Usted me va a preguntar, ¿y por qué dos veces? Bueno, la idea es esta. La idea es que en la primera, me sirva como criterios de consulta. Dos puntos. Criterios de consulta. Entonces, eso es uno. Y luego
Aquí abajo le vamos a poner resultados, 2 puntos. Le voy a poner negrita también. Solo a manera de título, ¿verdad? Para que nosotros sepamos diferenciar y que funcione nuestra aplicación. Entonces, ahora esto que estoy haciendo es manual, no tiene nada automático todavía, ¿de acuerdo? Pero ahora sí, ya que tengo esto, voy a pensar en grabar el macro. ¿Estamos? ¿En qué consiste el macro? Pues consiste en grabar el filtro avanzado. O sea, lo que se va a grabar en la macro es la creación del filtro avanzado. ¿Qué voy a hacer entonces? Pues básicamente lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a poner aquí en cualquier parte y me voy a ir a la sección de vista, macros, grabar macro. Y acá le voy a poner, por ejemplo, filtro avanzado. ¿Está bien? Filtro avanzado. Y lo voy a poner. Todo lo demás lo dejo igual. Yo no le quiero poner control más una letra. No, solamente así, filtro avanzado. Le doy aceptar. Listo. Empezó la grabación. Voy a empezar entonces a hacer el filtro avanzado. El filtro avanzado, ¿cómo hago los filtros? Aquí en la sección de datos, voy a datos. Aquí activaba filtros y desactivaba filtros, pero no voy por ahí. Ahora voy por aquí, dice avanzadas. Estos son los filtros avanzados. Ahí dice, ¿no? Opciones de filtrado con criterios complejos. Entonces me meto ahí, ya me sale el título, filtro avanzado, y ahora me pregunta cosas. ¿Qué cosas? Pues básicamente lo primero me dice rango de la lista. El rango de la lista es dónde están mi fuente de datos. ¿Mm? Entonces, si usted se fija, al pedirme rango de la lista, yo puedo venir y hacer esto, e irme a la otra hoja, seleccionar los datos, no hay ningún problema. Puedo hacer eso, que es un poco más tardado porque tendría que irme a esa hoja específica y marcar y de pronto me equivoco y selecciono mal y entonces empezaría a acarrear errores. Para evitar eso, por eso le pusimos nombre al grupo de celdas. ¿Se recuerda cómo le pusimos? Le pusimos fuente datos, ¿verdad? Pues eso lo vamos a escribir aquí, fuente datos. Entonces, fuente datos, Excel ya sabe, aunque yo estoy en otra hoja, no estoy en la misma hoja donde hice esa parte, me, me lo reconoce. Entonces yo le he colocado fuente datos. Ahora me pregunta el rango de criterios, ¿ya? El rango de criterios, o sea, tengo que estar acá. Entonces en el rango de criterios, voy acá abajo, a ver, aquí tengo aquí lo tengo que poner, se ha puesto otra cosa, fuente datos. Le doy clic acá, ahí solo tiene que decir fuente datos. En el rango de criterios es esta parte donde yo puse criterios de consulta. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a agarrar y voy a marcar acá primero los títulos. Pero además de eso, voy a agarrar una fila más. Agarrar una fila más significa que yo estaría pensando en que esa fila adicional me va a servir para poner los valores que me van a servir de criterio. Pero si yo quisiera en un momento dado poner, por ejemplo, 2 vendedores, preguntar por 2 vendedores, o preguntar por 2 productos, o preguntar por 2 departamentos, entonces marco otro. O sea, agarro 2 filas aparte de lo que es el título, ¿verdad? Aparte de lo que es los encabezados de los criterios. Entonces, voy a agarrar hasta aquí, hasta 2, o sea, estoy agarrando 2 más. Las 6 no cuenta porque son los nombres, digámoslo así, de los criterios. Entonces las 7 y la 8 son los que me van a servir para los valores de los criterios. Entonces voy a soltar ahí. Se captó ya lo que es ese rango de celdas, ¿no? Ahora me dice copiar dónde. O sea, aquí dice filtrar la lista sin moverla a otro lugar. Quiere decir que si yo lo dejo así,
Lo que yo estoy armando se va a aplicar en la misma tabla que yo tengo como fuente de datos. Entonces, yo no quiero eso. Yo realmente quiero copiar a otro lugar. Entonces selecciono la otra opción y ustedes pueden ver que se habilita este tercer campo que dice copiar a. Entonces, estando aquí, yo lo que tengo que hacer es venir a seleccionar ahora solamente donde están los encabezados en la parte de los resultados. ¿Ok? Entonces yo marco solo los encabezados, los suelto y con esto ya lo tendría pues casi finalizado. Solo aquí no lo voy a seleccionar a menos que usted sepa que pueden existir registros duplicados dentro de su fuente y usted se quiere asegurar de que solo quiere incluir registros únicos. Eso significa que si encuentra registros duplicados, o sea, 2, 3 veces un mismo registro, que solamente tome en cuenta uno. En mi caso no, en este caso no hay, por eso no lo selecciono. Entonces le voy a dar a aceptar y miren qué va a pasar. Le doy a aceptar y automáticamente se ejecutó lo que yo configuré, ¿sí? En realidad, en realidad, mis criterios de consulta no tienen nada, pero al no tener nada es como que está seleccionado todo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso veo yo que acá se vienen, o sea, se copiaron, por decirlo así, las 22 ventas. ¿Ya? Ahora, lo que voy a hacer es que voy a detener el macro. Acuérdense que estamos en grabación. Estamos en grabación y por lo tanto, ahora tengo que venir a la parte de, pues otra vez, aquí donde dice vista, macros, detener grabación. Listo. O sea, ya se grabó el macro. Como ya se grabó el macro, entonces ya sabemos cómo es que lo vamos a ejecutar o cómo es que lo vamos a poder modificar. Ya se imagina usted, podemos ir a ver el código fuente de lo que es este macro que acabamos de grabar y pues seguramente va a tener una serie de instrucciones diferentes al primer macro que hicimos. Pero ya lo vamos a poder ver funcionando. Entonces ahora voy a eliminar estos datos que fueron parte de la ejecución porque yo entiendo que ya están grabados en lo que es el macro. Entonces elimino estas filas, me quedo otra vez así. Y ahora pues lo que me queda es lo siguiente. Lo que me queda es, acuérdense que tengo un macro adicional. O sea, tenía uno y ahorita acabo de grabar otro que me hace esto. Ese segundo macro yo lo quiero asignar aquí en un botoncito, así como lo hicimos en la primera. Aquí en ilustraciones, formas, acá y voy a poner este botón y a ese botón le voy a asignar aquí el texto ejecutar consulta. Lo voy a centrar y bueno, ahora le doy clic derecho, le doy a asignar macro, aparece la ventana con la lista de macros existentes. Yo sé porque le puse el nombre de filtro avanzado. Aquí está, lo selecciono y le doy a aceptar. ¿Ok? Bueno, en este momento yo ya lo puedo probar. Miremos si funciona, ¿no? ¿Cómo lo pruebo? Pues le doy clic acá y miro que me sale toda la información. ¿Ok? O sea, ¿por qué? Porque los criterios no tienen nada. Entonces ahorita yo veo toda la información. Va, pero mire esto. Quiero saber lo que vendió Carlos. Le doy enter, pero ahora le doy a ejecutar otra vez. Entonces acá, a ver aquí, vendedor Carlos y José. Tengo un desfase. No, aquí estoy bien. Carlos y José. Quiero ver. Carlos, solo Carlos. Sí, con solo Carlos no tenemos. Entonces aquí tiene que ser, ojo, se recuerdan que yo seleccioné dos filas de aquí. ¿Ya? Entonces
Si yo le pongo Carlos y Carlos, seguramente me puede funcionar. Ahí está. Si yo solo quisiera Carlos. Si yo quisiera, bueno, ya lo hice con dos nombres diferentes. Ustedes ven que está reaccionando acá lo que yo estoy poniendo. Producto, por ejemplo, si yo no quiero Carlos, quiero solo el producto arroz y frijol. Les pongo esto y ahora me tira arroz y frijol. Aquí están las ventas de arroz y de frijol con el resto de la información, ¿verdad? Am, igualmente, si yo solo quisiera uno, o sea, tendría que poner dos veces el mismo nombre porque yo seleccioné dos filas. Ahí está. Ahora, vean qué cosas podemos hacer. A ver, arroz. Yo tengo aquí estas ventas de arroz, pero dentro de la información hay, digamos, quiero donde se ganó más o igual a 200. Imagínense, tengo 300, 200, 150, 150, 100. Quiero ver las ventas de arroz donde se ganó más o igual a 200. Entonces me vengo aquí a la ganancia y digo mayor o igual a 200. Enter. Tendría que ponerlo dos veces, ¿no? Mayor o igual a 200. Dos veces porque tengo dos líneas ahí. Entonces le doy Enter y, perdón, lo ejecuto acá y ustedes ven ahora que solamente me salen las dos ventas que tienen o cumplen con ese criterio. Si yo las elimino y lo ejecuto, vuelven a salir el resto de ellas. ¿Estamos? Si yo le pongo, por ejemplo, donde se ganó, voy a poner eh, solo 300 y 200. Bueno, 150 para que agarre esas dos. 150. Miramos ahí qué hace. Ahí está. O sea, todas las filas que tienen arroz en producto y que tengan 350 en lo que es la ganancia. Pero aquí son datos muy puntuales, ¿verdad? Aquellas que tengan 300 y aquellas que tengan 150. Pero si yo le digo otra vez que sean pues menores, ahora usamos el menor, menor a 300, ¿ok? Entonces menor a 300. Si yo le digo esto, entonces miren qué pasa. Entonces solamente las ventas de arroz que tienen ganancia menor que 300, ¿ya? Entonces lo mismo puedo hacer con las demás variables. Por ejemplo, el departamento. El departamento, digamos, es Escuintla. Si yo solo quiero Escuintla, hago esto y ahí están todas las ventas de Escuintla. Si yo quiero otro departamento como Guatemala, pues pongo esto, Guatemala, y ejecuto. Entonces aquí me salen todas las ventas de Guatemala. ¿Estamos? O sea, estoy usando un macro y a la vez un macro que me sirve para lo que es la automatización de un filtro avanzado, para no estarlo aplicando cada vez. Entonces el filtro avanzado queda grabado en el macro, el cual es asociado a ese botón y que me permite hacer este tipo de selecciones. Quizá me diga usted, bueno, pero eso lo puedo lograr también con los filtros básicos. Es muy posible. Es muy posible que logre el mismo resultado, pero el punto es la automatización que nos está dando la aplicación del macro. Quizá no sea una gran diferencia con los filtros básicos, pero usted puede ver que ya tenemos una aplicación mucho más completa, ¿verdad? ¿Cómo hago para irme a ver el código? Pues ya ustedes saben, me vengo aquí a la parte de programador, macros, cabal en filtro avanzado, modificar. ¿Dónde está? Está aquí, filtro avanzado. Y vamos a ver. Ok. O sea, en realidad el código es bien pequeño, pero miren, es un tanto complejo, ¿no?
¿Por qué razón? Bueno, primero que nada, solo ejecuta estas asignaciones de un valor falso a... Esto es como una propiedad, estos cuatro. Pero miren esto, acá, todo esto que está acá es lo que representa el filtro avanzado. En realidad, internamente, un filtro avanzado lo representa a nivel de una instrucción pero muy abstracta. En este caso, a nivel del lenguaje, pues es este, donde me dice el range, que sería el rango de celdas, está justamente asociando lo que es la tabla de los datos. Luego viene la definición del filtro avanzado, o sea, Advanced Filter. Luego la acción, vienen siendo ya los criterios o los argumentos que se definieron en la ventanita del filtro avanzado. Usted puede ver aquí el rango, luego dónde lo va a copiar y una propiedad. O sea, todas estas cositas, si uno llega a conocer qué significa cada argumento acá, eso es lo que le hace a uno tener la capacidad de crearlas desde cero. O sea, imagínese usted crear este filtro o crear este macro, eh, que yo lo pudiera crear así escribiéndolo, por ejemplo. O sea, ya debería tener un nivel bastante alto, no solo del lenguaje, sino imaginarme qué es lo que yo busco para poder escribir esto y que me llegara a funcionar de la misma manera. A partir del día de mañana vamos a empezar a hacer dos ejercicios digamos, complejos, porque vamos a trabajar específicamente en esta parte, en esta sección. No vamos a, no vamos a tomar de punto de partida lo que es el Excel como tal, más bien la creación de un macro la vamos a hacer directamente en esta sección para que empecemos a conocer algunas opciones ya de primera mano, aunque son bien básicas, pero vamos a empezar a aplicarlas una a una y vamos a explicar qué hacen. Entonces, al entender qué es lo que hacen, pues yo ya voy a poder tener unas primeras nociones, ¿de acuerdo? En esta parte yo le digo a usted, no se preocupe si no lo comprende del todo, no, no es obligatorio, esto no va a ser objeto del examen final, no se preocupen por eso. Es más bien es como es un plus, es un agregado para que ustedes tengan la visión hasta dónde es que nosotros podemos llegar a hacer conociendo esta parte de lo que es la programación en Visual Basic Applications dentro de Excel. Entonces, para mañana tenemos una pequeña aplicación básica, y para el día último también tenemos otra aplicación que tiene que ver con Visual Basic Applications, pero utilizando otra técnica que son los formularios en Excel. Entonces son dos aplicaciones que tenemos enfrente, jueves y viernes, que nos van a dejar a nosotros ya más clara una noción de qué es lo que ese ambiente de Visual Basic Applications me, me puede dar, teniendo pues obviamente la habilidad que yo les comentaba. Bueno, se nos fue la mano 10 minutos, pero espero que sí pues les haya quedado ahí bastante claro, ¿de acuerdo? ¿Preguntas?